¿Alguna vez os habéis detenido a contemplar la posibilidad de que la verdadera sanación no resida en el esfuerzo incansable, en la lucha contra la enfermedad, sino en una rendición profunda, un acto de confianza tan radical que desafía toda lógica? Y si los arcanos de la regeneración, los secretos que activan la capacidad innata de vuestro propio templo físico para curarse, estuvieran ocultos, no en complejos rituales o elixirs exóticos, sino en el abismo sereno y misterioso del sueño, en esas horas sagradas donde la conciencia se disuelve y el universo interior revela sus verdades más íntimas? Os pregunto, ¿estáis dispuestos a descorrer el velo que ha velado este conocimiento por eras, a sumergiros en una sabiduría ancestral que promete no solo restaurar vuestro cuerpo, sino transfigurar vuestra percepción del ser y del cosmos mismo? Este no es un simple video, es una invitación, un portal dimensional hacia reinos ocultos del saber, un susurro en la vasta biblioteca del tiempo que pocos han tenido la audacia de escuchar desde los albores de la civilización. Los maestros herméticos y los chamanes de antaño han susurrado de una alquimia interior, un proceso sutil donde la conciencia se fusiona con la materia, dando lugar a una regeneración que trasciende lo meramente físico. Esta no es una enseñanza para la mente inquieta que busca respuestas rápidas, sino para el espíritu audaz que anhela la verdad más allá de lo aparente. Para aquellos que intuyen que la curación es mucho más que la ausencia de síntomas, hoy os invito a penetrar en los recovecos de una doctrina zen milenaria, un fragmento de esos textos prohibidos que pocos han osado descifrar, imbuidos de una energía cósmica que os guiará hacia una iluminación espiritual a través de la introspección más profunda, una verdadera alquimia interior de pensamiento. Lo que estamos a punto de compartir es un camino de regreso a la armonía original, una llave maestra que os permitirá desbloquear la sabiduría intrínseca de vuestro propio cuerpo, aquella que ha sido silenciada por el ruido incesante de la existencia moderna y las falsas promesas de una sociedad que busca el control en el exterior, pero que espera pacientemente ser reactivada desde vuestro santuario más íntimo en este sendero místico. Comprenderéis que la verdadera curación emerge de la entrega, de la dulce melodía del no hacer, donde la fuerza no es la protagonista, sino la confianza absoluta en la inteligencia suprema que os habita. Un diálogo de silencio con la chispa divina que anima cada célula. Revelaremos cómo durante las fases más profundas del sueño, en esas transiciones etéreas entre las ondas teta y delta, vuestro organismo no solo descansa, sino que activa un sofisticado laboratorio de sanación y regeneración celular, un milagro biológico que ocurre en el silencio del abandono y la ausencia de resistencia. Sumergiremos nuestras mentes en la conmovedora parábola del monje Kato, cuya crónica de sufrimiento crónico se disolvió no por la lucha incesante, sino por un diálogo íntimo y amoroso con su propio cuerpo, un susurro de gratitud y permiso, antes de dormir, que permitió a la sabiduría ancestral de la vida orquestar su propia reparación. Aprenderéis la sagrada práctica de hablar con vuestro cuerpo, de envolverlo en amor y gratitud, liberando conscientemente tensiones, miedos y dolores que residen más allá de la piel y el hueso. Y como este acto de entrega se convierte en el catalizador de una profunda purificación energética y física, no os daremos una fórmula mágica externa, sino un espejo para que veáis la magia que ya reside en vosotros, lista para ser despertada y manifestada. Ansí este llamado a la introspección, a la sanación genuina que nace desde el núcleo de vuestro ser, resuenen las fibras más profundas de vuestra alma. Si sentís la atracción magnética de estas verdades guardadas por eras, entonces os insto a dar el primer paso en esta sagrada peregrinación. Dejad vuestro me gusta como un voto de confianza en vuestro propio potencial curativo y en la validez de este conocimiento esotérico. Compartid vuestras intuiciones y reflexiones más íntimas en la sección de comentarios Pius Caravaceis, un hilo que teje el vasto tapiz de la sabiduría colectiva, un eco en la bóveda de los secretos, y, lo más importante, suscribíos a este canal y activad la campana de notificaciones para no perderos ni un solo ápice de estas revelaciones que transformarán vuestro entendimiento de la salud y la vida. Este es vuestro momento para reclamar el poder espiritual del sueño y permitir que vuestro cuerpo, esa vasija sagrada, florezca en su plenitud original. El viaje apenas comienza, pero la semilla ya está plantada en hijos de la conciencia. Permitidme guiaros a través de una de las paradojas más profundas, que custodian el umbral de la verdadera sanación, aquella que no nace del estruendo del esfuerzo, sino del silencio elocuente de la entrega. En nuestro mundo moderno, imbuido de la lógica de la fuerza y la acción incesante, se nos ha enseñado a combatir la enfermedad, a luchar contra el dolor, a imponer nuestra voluntad sobre la fragilidad del cuerpo. Pero, ¿y si os revelara que la llave maestra para abrir las compuertas de la restauración reside precisamente en lo opuesto,
en el sagrado no hacer. Este principio, susurrado en los textos herméticos más antiguos y en las sutilezas del Tao, como el concepto de Wu Wei, no es inacción pasiva, sino una actividad sin esfuerzo, una alineación con la corriente subyacente de la existencia. Es soltar el remo y permitir que la barca de vuestro ser sea llevada por las aguas primordiales de la vida, disolviendo la ilusión del control que tanto nos agota y enferma. La alquimia interior no se fuerza, se permite, se observa, se desvela capa a capa, y en esa gentil permisión, el cuerpo y el alma hallan su propio camino de regreso al origen de su perfección, a la entrega. Mis queridos buscadores de la verdad, es mucho más que una simple renuncia. Es una rendición activa a la inteligencia universal que palpita en cada célula de vuestro cuerpo. Pensed en ello. Vuestro corazón late sin vuestro mandato consciente, vuestros pulmones respiran, vuestras heridas cicatrizan. ¿Acaso no es evidente que existe una sabiduría intrínseca, un arquitecto divino operando dentro de vosotros, con una capacidad de autocuración que supera con creces cualquier intervención externa? Los antiguos chamanes y curanderos, cuyas enseñanzas se encuentran veladas en relatos prohibidos y ritos olvidados, comprendían que la enfermedad no es un enemigo a erradicar, sino un mensaje, una disonancia que pide ser armonizada. Ellos no curaban en el sentido moderno, sino que creaban un espacio sagrado de confianza, un crisol donde la propia fuerza vital del individuo, esa chispa de lo divino, podía reordenarse y restablecerse. El no hacer aquí implica disolver la resistencia a esa inteligencia, permitir que la energía cósmica fluya sin impedimentos, despejando los canales obstruidos por el miedo y la tensión acumulada, y en el corazón de esta entrega yace la confianza, un pilar fundamental que trasciende la fe ciega y se convierte en una certeza inquebrantable en la perfección del proceso universal. Esta confianza no es solo mental, es visceral, es una resonancia con la verdad profunda de que el universo, en su sabiduría infinita, conspira a favor de vuestra plenitud. Pensemos en los antiguos sanadores egipcios, aquellos que custodiaban los secretos de la medicina en templos escuela, donde el ritual y la creencia eran tan esenciales como el ungüento. Ellos no operaban con la mentalidad de arreglar un cuerpo defectuoso, sino de reintegrar un ser desalineado con las corrientes celestes. Su práctica se fundamentaba en el convencimiento de que el cuerpo es un microcosmos del cosmos y que su equilibrio interno refleja la armonía macrocósmica. Al depositar vuestra confianza en esta interconexión, al soltar la necesidad de controlar cada resultado, abrís la puerta a milagros que la razón no puede comprender, porque la sanación es un acto de alineación, no de coerción en el concepto. De no hacer es quizás el más elusivo y a la vez el más liberador de todo. No es pereza ni pasividad, sino una acción desapegada, un estado de presencia radical donde no hay esfuerzo en alcanzar un resultado, porque el ser ya está en armonía con el flujo inherente de la vida. Es como el árbol que crece, no se esfuerza por crecer, simplemente permite que la luz, el agua y la tierra lo nutran y lo impulsen a su expansión natural. Los textos alquímicos, velados en simbolismos sobre la transmutación de los metales, en realidad nos hablan de esta misma alquimia interior, a la purificación del ego, la disolución de la voluntad personal obstinada para que la prima materia de nuestro ser pueda ser transmutada en oro espiritual. La tensión, el miedo, la resistencia a lo que es, son las cadenas que aprisionan vuestra energía vital. El no hacer es soltar esas cadenas, es crear un vacío sagrado donde la energía estancada puede liberarse y la fuerza vital universal puede fluir sin obstáculos, inundando vuestro ser con la sabiduría innata de la restauración anasí. La verdadera sanación a través de la entrega no es un camino de debilidad, sino de una fuerza silenciosa y poderosa que reside en la rendición al gran diseño. Es un proceso de desidentificación del dolor, de la enfermedad, permitiendo que el cuerpo, este templo sagrado, se purifique y se reorganice por sí mismo. Cuando cesáis la lucha, cuando soltáis la necesidad de un resultado específico y confiáis plenamente en la sabiduría inherente del universo, y de vuestro propio ser, liberáis una cascada de energía curativa que ha estado dormida bajo el peso de vuestras expectativas y miedos. Es en este espacio de no resistencia, donde la energía cósmica que os ha creado y os sostiene, puede obrar su magia, disolviendo bloqueos y restaurando el equilibrio original. Este acto de profunda entrega os conecta con el pulso mismo del universo, una danza de creación y regeneración que siempre busca la armonía. Y a medida que profundizamos en esta sintonía con el universo, descubriremos que hay ciertos rituales de purificación energética que elevan esta conexión a un plano aún más elevado, como el éter que impregna cada espacio y tiempo, esperando ser invocado, después de sumergirnos en el arte sagrado de la entrega. En la alquimia,
del no hacer que disuelve cadenas de resistencia. Es imperativo mirar otro umbral velado, una dimensión tan accesible como misteriosa en el sueño profundo. No es mero descanso para el cuerpo fatigado, sino una inmersión sagrada en el gran océano existencial, donde el velo entre mundos se adelgaza hasta la transparencia. Pensemos en el sueño como puerta custodiada por el tiempo, que cruzada, permite acceder a cámaras secretas de nuestra propia arquitectura biológica y espiritual. En este estado de aparente inactividad, la inteligencia primigenia del universo despierta para obrar su magia más profunda. Es un viaje interior, un descenso a reinos de hades personales para renacer cada mañana. Transmutación sutil pero poderosa, que ocurre lejos del escrutinio consciente, preparando la regeneración a mes durante las fases más recónditas de este viaje nocturno, las que la ciencia moderna denomina ondas teta y delta, donde la verdadera alquimia regenerativa se desata. Estas no son solo frecuencias cerebrales, son vibraciones del éter primordial, ritmos antiguos que resuenan con la pulsación universal. En estos momentos de profunda quietud, cuando la mente consciente cede su dominio, el cuerpo activa sus mecanismos ancestrales de sanación. Es como si una orquesta interna, dirigida por la sabiduría innata del ser, iniciara una sinfonía de reparación y renovación. Las células se reconstruyen con asombrosa precisión, toxinas se disuelven y eliminan, y la energía vital dispersa durante la vigilia es meticulosamente restaurada. Se trata de un laboratorio silencioso, un templo oculto en nosotros, donde los procesos complejos de la vida se llevan a cabo con eficiencia divina. Este conocimiento no es nuevo, es una verdad milenaria susurrada en corredores del tiempo, codificada en textos prohibidos y rituales de civilizaciones precedentes. Los antiguos egipcios, en sus cámaras de sueño en templos de sanación, buscaban intervención divina a través de sueños, creyendo que en estas profundidades, el alma podía encontrarse con el Neteru, fuerzas cósmicas. Los oráculos griegos, en santuarios de Asclepio, practicaban la incubación de sueños para recibir diagnósticos y curas, entendiendo que Morfeo traía la llave de la restauración. Incluso en tradiciones chamánicas, el viaje onírico es una travesía del alma a otros planos, donde se recuperan fragmentos perdidos y se restaura el equilibrio vital. Estos pueblos no veían el sueño como mero reposo, sino como un estado ampliado de conciencia, un portal hacia la autocuración y comunicación con lo divino. Sabiduría olvidada a la alquimia interior que se manifiesta durante el sueño profundo. No se limita a la reparación física, es un crisol donde las experiencias del día son procesadas, integradas y transmutadas. Los nudos emocionales se desatan, traumas latentes encuentran liberación, y la mente subconsciente, oráculo del silencio, reorganiza vuestra percepción de la realidad. Es un acto de purificación energética que os libera de cargas acumuladas, permitiendo que la verdadera esencia de vuestro ser resurja sin veladuras de miedo o ansiedad. En este estado de vulnerabilidad sagrada, la energía cósmica penetra cada fibra, disolviendo cristalizaciones de pensamiento limitante y restaurando la fluidez natural del chi. Aquí, en la quietud nocturna, vuestra mente y cuerpo se sincronizan con ciclos primordiales del universo, reajustando la brújula interna hacia la homeostasis. Comprender el poder regenerador del sueño no es solo ejercicio intelectual, es una invitación a honrar este ritual sagrado, a preparar vuestro templo para la inmersión en las aguas primigenias de la sanación, crear un espacio sagrado para el descanso, silenciar el eco exterior, invocar la intención de renovación antes de cerrar los ojos. Estas son claves para abrir la puerta a fases delta y theta, y permitir que la inteligencia innata de vuestro cuerpo se despliegue sin interferencias al hacerlo. No solo cultiváis vuestra salud física, sino que abrís con puertas a profunda sabiduría interior y conexión íntima con la fuente de toda existencia. Mientras nos adentramos en esta sabiduría, surge la pregunta de cómo amplificar estas capacidades. ¿Cómo? A través de otros ritos energéticos sutiles, catalizar esta regeneración a niveles que la mente apenas concibe como código oculto. Esperando Sej, descifrado el monje Keito, con su espíritu implacable y su búsqueda de la iluminación, se vio encadenado por un dolor crónico que ni la meditación más profunda, ni las hierbas más raras parecían mitigar. Sus días estaban marcados por una punzada constante, un eco de sufrimiento que resonaba en cada articulación, cada fibra de su ser. Había explorado los textos médicos más antiguos, había ayunado y purificado su cuerpo, había sometido su mente a las más rigurosas disciplinas de la voluntad, creyendo que la sanación residía en el control absoluto o en la erradicación del mal. Esta lucha, sin embargo, solo profundizaba la grieta entre él y su propio templo físico, creando una resistencia interna que, sin saberlo, perpetuaba su agonía. Su aproximación era la del combatiente, no la del oyente, y en esa dialéctica de oposición, el cuerpo, esa vasta biblioteca de memorias y sensaciones, permanecía silente,
Incomprendido fue entonces cuando su maestro, un anciano de ojos profundos, que parecían haber navegado por milenios de sabiduría, le reveló un camino que desafiaba toda lógica convencional. Kaito, le susurró el venerable, has luchado contra tu cuerpo como si fuera un enemigo, pero es tu más leal compañero, un oráculo viviente. Antes de sumergirte en el río del sueño, debes hablarle, no con súplicas, sino con la voz de la gratitud y la confianza inquebrantable. Esta no era una directriz superficial, era una invitación a la transmutación alquímica de la relación con el propio ser. El cuerpo, lejos de ser una máquina insensible o un mero contenedor, es un campo de conciencia, un microcosmos que refleja la inteligencia cósmica, capaz de una autocuración que supera nuestra comprensión lineal, si tan solo le otorgamos el permiso y el reconocimiento. A la gratitud, en este contexto místico, se convierte en una llave maestra. Es el reconocimiento sincero de la incansable labor de cada célula, de cada sistema que opera sin cesar para mantener la armonía, incluso cuando nosotros la perturbamos con pensamientos de escasez o enfermedad. Es agradecer al dolor mismo, no como una bendición, sino como un mensajero, una señal que nos impulsa a escuchar más profundamente. Y la confianza es el abandono de la resistencia, la fe absoluta en la sabiduría inherente del cuerpo para reparar, regenerar y restaurar. Es desterrar la duda que envenena las aguas de la recuperación. Esta interacción se asemeja a los antiguos rituales de incubación de sueños en templos ascéticos, como los Asclepieion griegos, o ciertos ritos chamánicos, donde la intención consciente de sanar se imbricaba con el estado alterado de conciencia, inducido por el sueño nal. Hablar con el cuerpo en este estado de gracia y aceptación, se establece un diálogo energético, una recalibración a nivel celular. Las palabras, imbuidas de intención y emoción puras, se convierten en frecuencias vibratorias que atraviesan los velos del inconsciente. Durante el sueño, ese umbral sagrado entre los mundos, el cerebro emite ondas delta y teta, estados en los que la mente es más receptiva a la reprogramación. Es aquí donde la inteligencia innata, esa fuerza primordial que guía el crecimiento de un árbol o la formación de una galaxia, toma el mando. Los bloqueos energéticos se disuelven, las memorias celulares traumáticas se reescriben y los procesos de reparación se aceleran, sin la interferencia de la mente consciente y sus limitaciones. La sanación se despliega como un papiro antiguo, revelando sus verdades ocultas, cada fibra del ser, resonando con la melodía de la salud en este rito de comunión nocturna, no se limita a la sanación de dolencias físicas. Es una práctica fundamental para la alquimia interior, una senda hacia la maestría del propio templo. Es la disolución de la dualidad entre mente y cuerpo, una reunificación con el ser esencial. Al honrar la sabiduría intrínseca de vuestro cuerpo, al escuchar sus susurros y confiar en su poder, no solo abráis las compuertas a la curación física, sino también a una profunda intuición y a la capacidad de manifestar una realidad alineada con vuestro propósito más elevado. Is, un fragmento de la sabiduría prohibida, revelado en la quietud de la noche. Y a medida que este diálogo interno se profundiza, que otras revelaciones esperan ser desveladas en los reinos más recónditos de la conciencia. Más allá de lo que nuestra mente ordinaria concibe, este diálogo con vuestro sagrado templo corporal no es una mera súplica humadus buscadoris, sino un rito de comunión, una invocación profunda que resuena en las cámaras secretas de vuestro ser. Imaginad el cuerpo no solo como una estructura biológica, sino como un pergamino viviente, un mapa estelar intrínsecamente tejido con la energía del cosmos y la memoria ancestral. Desde las arenas de Egipto, donde los sacerdotes entendían la carne como un reflejo del divino, hasta los sabios taoístas que cultivaban la energía vital para alcanzar la inmortalidad. La historia susurra de aquellos que supieron leer los códigos inscritos en cada célula. Los textos herméticos, apenas comprendidos por unos pocos, sugieren que el cuerpo es un microcosmos perfecto, capaz de reflejar y reordenar las energías del macrocosmos. Al dirigir vuestra gratitud y amor, activáis una resonancia primigenia, despertando la sabiduría innata que sabe, que siempre ha sabido, cómo restaurar el equilibrio. Es un eco de la voz del Creador en la materia, una chispa divina esperando ser reconocida. La potencia de esta práctica radica en la alquimia del intento y la resonancia vibracional. ¿Acaso no hemos observado cómo una simple palabra puede disipar una tormenta en el alma, o como una melodía ancestral puede sanar heridas invisibles? Vuestro amor, vuestra gratitud, no son meras emociones, son frecuencias, vibraciones puras que interactúan directamente con el campo electromagnético de Kadas. Es la ciencia arcana del magnetismo espiritual, donde la intención consciente actúa como un faro, guiando la energía de vuelta a su estado prístino. Los antiguos alquimistas no buscaban solo transmutar metales, sino la materia más sutil, la conciencia. Al inundar vuestro cuerpo con estas ondas de amor incondicional, estáis
en esencia, reprogramando la memoria celular, disolviendo los nudos de energía estancada que se manifiestan como enfermedad o malestar. Pensad en ello como la afinación de un instrumento cósmico, donde cada nota, cada célula, vibra en perfecta armonía con la sinfonía universal de la salud, pero el verdadero arcanum de esta entrega reside en el acto de ceder el control. Nuestra mente consciente, ese guardián celoso de la ilusión de separación, a menudo interfiere con la inteligencia sublime del cuerpo. Creemos que debemos hacer para sanar, cuando en realidad, la maestría reside en permitir. Es un acto de fe radical, un salto al vacío de la confianza. Las tradiciones mistéricas, desde los chamanes de la tundra siberiana hasta los sanadores toltecas, comprendieron que el ego, con sus miedos y ansiedades, es el principal obstáculo para el flujo natural de la energía vital. Al entregar las riendas, al decir me rindo a tu sabiduría, amado cuerpo, abrimos un portal a una dimensión de curación que trasciende la lógica lineal. Es como desatar un río caudaloso que ha sido represado por nuestras propias resistencias, permitiendo que la corriente de vida fluya libremente, purificando y restaurando cada fibra de vuestro ser, y en esta profunda comunión, el cuerpo se revela, no solo como un receptor de sanación, sino como un oráculo de verdades. Cada dolor, cada tensión, cada enfermedad, y en susurro, a veces un grito, del alma. Al dialogar con él, no solo buscamos la remisión de síntomas, sino la comprensión del mensaje oculto que encierran. Esta es la esencia de la alquimia interior, a la transmutación del sufrimiento en sabiduría, de la limitación en libertad. El cuerpo, amados míos, es el lienzo donde se pintan las sombras de vuestras emociones no procesadas y las luces de vuestro potencial inexplorado. Es a través de esta escucha activa y amorosa que podréis desenterrar memorias suprimidas, liberar traumas ancestrales y acceder a capas de intuición que vuestra mente racional jamás podría concebir. Es un viaje hacia el autoconocimiento más profundo, una danza sagrada entre la materia y el espíritu que revela vuestra verdadera esencia divina. Así, esta práctica nocturna, aparentemente sencilla, se convierte en un fragmento crucial de un ritual de conocimiento más vasto y transformador. Es la clave para desvelar el lenguaje secreto de vuestro propio ser, para decodificar los símbolos que el cuerpo utiliza para comunicarse con la conciencia. Cada noche, al entregaros a este sagrado coloquio, no solo cultiváis la sanación física, sino que expandís vuestra percepción, afinando vuestros sentidos para percibir las corrientes sutiles de energía que permean toda la existencia. Es el primer paso en un sendero iniciático donde la voz del cuerpo se entrelaza con la voz del universo. El cuerpo, en su silenciosa sabiduría, es capaz de orquestar la curación más profunda que misterios más allá de la piel. En los reinos etéreos y oníricos, esperan ser descifrados por aquellos que se atreven a escuchar el pulso cósmico en cada átomo de su existencia. La verdad, amados míos, es un velo que se retira lentamente, y cada revelación nos prepara para la siguiente, más profunda y más enigmática. Y así, mis queridos buscadores de la verdad, es al sumergiros en la meditación guiada donde la alquimia de vuestro ser comienza a manifestarse de formas inimaginables. Esta no es una simple práctica de relajación, sino un viaje meticulosamente diseñado hacia las cámaras ocultas de vuestra propia psique, un mapa estelar hacia los reinos interiores, donde los símbolos se despliegan y los arcanos se revelan. Imaginad por un momento que cada palabra del guía es un hálito del cosmos, una llave susurrada por los antiguos para abrir puertas que la conciencia diurna mantiene veladas. Es el eco de los ritos mistéricos de Eleusis, la senda mística del yoga tántrico, la visión chamánica en el corazón de la selva, todo comprimido en un lenguaje accesible, diseñado para que vuestro espíritu se eleve y vuele a través de los velos de la ilusión, desentrañando los códigos primigenios de vuestra existencia. Aquí, en este espacio sagrado de la mente, el tiempo se pliega y las dimensiones se fusionan, permitiéndoos transitar por pasajes que la lógica terrenal jamás podría cartografiar. Es la travesía hacia el yo superior, el encuentro con la sabiduría ancestral que reside inmutable en vuestro núcleo, el primer paso de este viaje onírico, de esta navegación por las aguas profundas del subconsciente. Siempre se inicia con el sagrado ritual de la respiración consciente. Observad cómo cada inhalación trae consigo no solo el aliento de vida, sino también la energía vital del universo, el prana cósmico que os alimenta y purifica. Cada exhalación, a su vez, se convierte en un acto de liberación, disolviendo las tensiones, los miedos y las limitaciones que os aprisionan. Se os guía a visualizar un espacio sagrado personal, un santuario interno que puede ser un bosque ancestral, una cueva luminosa, o incluso un templo etéreo suspendido entre las estrellas. Este concepto de un lugar seguro no es una invención moderna, es un eco de los templos de los sueños egipcios,
de las cámaras de iniciación sumerias, donde los aspirantes eran inducidos a estados alterados de conciencia para recibir revelaciones directamente de las deidades o de su propia divinidad interior. Es un umbral, un portal que debéis cruzar con intención pura, abandonando las ataduras del mundo exterior y sumergiros plenamente en la vasta extensión de vuestra conciencia una vez que el espacio sagrado es invocado y el ser se ancla en él. La visualización se adentra en el corazón de vuestra propia mitología personal. El guía os invita a caminar por senderos internos, a encontrar figuras arquetípicas que son manifestaciones de vuestra propia sabiduría, de vuestros bloqueos o de vuestros potenciales. Podéis encontraros con un anciano sabio, un niño interior juguetón, o incluso una criatura mítica que os ofrece un mensaje cifrado. Estas no son meras fantasías, son proyecciones de lo que Carl Jung denominó el inconsciente colectivo, manifestaciones de patrones universales que habitan en la psique humana desde tiempos inmemoriales. Cada árbol, cada río, cada montaña que visualizáis en este paisaje interior tiene su propio simbolismo, su propio resonar con textos antiguos como el Libro de los Muertos tibetano o los Upanishads, que describen complejos viajes a través de planos de existencia y la interacción con guardianes de la conciencia. Es aquí donde vuestra mente, libre de las cadenas de la lógica, comienza a descifrar el lenguaje de los sueños, el idioma primordial con el que el alma se comunica en él. Propósito de esta odisea interna trasciende la mera introspección. Es una verdadera alquimia del alma. A través de la interacción con estos símbolos y arquetipos, se os incita a identificar y liberar patrones limitantes, a sanar heridas emocionales profundamente arraigadas y a desenterrar talentos y propósitos. Se os invita a visualizar la luz, esa energía cósmica pura, penetrando cada célula de vuestro ser, disolviendo las sombras de la enfermedad y el desequilibrio, restaurando la armonía perdida. Este proceso resuena con los antiguos ritos de sanación de los oráculos de Delfos, donde los peticionarios se sumergían en trances para obtener revelaciones sobre su salud y destino, o con las prácticas herméticas que buscaban transmutar el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Es una invitación a la automaestría, a comprender que sois los artífices de vuestra realidad, capaces de reescribir vuestra historia y de manifestar vuestro potencial más elevado. La visualización se convierte en un laboratorio personal para la transformación al finalizar la inmersión. No regresáis simplemente al punto de partida. Habéis navegado por las profundidades y ahora, como el navegante que ha encontrado un nuevo continente, volvéis a la superficie con tesoros invaluables. Se os guía a integrar las percepciones, los mensajes y la energía sanadora en vuestro cuerpo físico y vuestra conciencia despierta. Esta fase de integración es crucial, pues la verdad revelada en el éter debe ser anclada en la materia para que surta su efecto transformador. Es un eco de las ceremonias de clausura en los cultos mistéricos, donde los iniciados regresaban a la vida cotidiana con una comprensión radicalmente nueva de la existencia, imbuidos de una sabiduría que les permitía ver más allá de la ilusión mundana. Y así, esta meditación guiada no es un fin en sí misma, sino el despertar de un sentido, la apertura de un portal hacia niveles aún más profundos de percepción, preparándoos para desvelar los secretos que aguardan en el lenguaje de los sueños, ese otro gran teatro donde el cosmos os susurra sus verdades más íntimas, y así, tras haber osado sumergiros en las aguas profundas de vuestro ser, recordad que la verdadera alquimia no reside en transformar metales, sino en transmutar la percepción, en desvelar el oro de vuestra conciencia pura bajo el plomo de las ilusiones. ¿Habéis regresado? Sí, pero no como antes. Vuestros ojos ahora vislumbran los hilos invisibles que tejen la realidad. Vuestros oídos perciben los ecos de la sabiduría ancestral que siempre residió en vosotros. La iluminación no es un destino, sino el perpetuo despertar a la verdad, ineludible de que sois fractales del universo co-creadoris y cada instante. La senda de la revelación es un laberinto sin fin, y cada giro os acerca más al centro de vuestro propio misterio. ¡Qué verdad inquebrantable! ¡Qué secreto largamente guardado! Ha resonado con mayor fuerza en el santuario de vuestra alma durante esta travesía. Compartid vuestros susurros con nosotros, pues en el eco colectivo de nuestras voces se fortalece la trama de la sabiduría. Si este viaje ha encendido una antorcha en vuestro espíritu, os invito a encender más. Suscribíos a este compendio de verdades prohibidas y compartid este faro con aquellos que aún vagan en la penumbra. Uníos a esta hermandad de buscadores. Y para aquellos que anhelan la siguiente fase de la iniciación, el velo del sueño os espera. Pulsad en el siguiente pergamino místico, los oráculos del sueño descifrando los mensajes del alma, y desvelad los misterios que vuestro inconsciente os susurra en la quietud de la noche. La travesía continúa.